Hola, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Gustavo. Hoy tenemos la lección número 4, las ofrendas para Jesús. Hay un montón de interrogantes increíbles. ¿Qué es la ofrenda? ¿Por qué deberíamos ofrendar? ¿Dios mira las ofrendas? ¿Él está mirando eso? ¿Sirve para algo que yo ofrende? ¿Llega quizás a algún objetivo importante o realmente ayuda a alguien? ¿Se lo quedan los pastores? Es importante todo esto. Vamos a empezar todo esto a continuación con la primera parte, que dice motivación para dar. Primero, ¿cómo mira Dios? Dios es dueño de todo, ya sabemos, Salmo 24:1. Pero también la mirada de Dios abarca el mundo con amor y Él quiere que todos sus hijos vuelvan y retornen a Él. Entonces, eso está bueno. ¿Y qué tienen sus hijos de principal preocupación? Por lo menos acá en Argentina y en muchos lados del mundo, en realidad en todos. Siempre queremos saber lo que los discípulos querían saber una vez: qué comeremos, qué vestiremos, qué beberemos, o sea, qué haremos con las cosas que nos harán falta, tendremos. Y esa es la preocupación principal de todo el mundo. Y bueno, y Jesús respondió algo, empecemos con eso. Dice así, 6:33 de Mateo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces comenzamos con una forma que Dios nos da paz. Y dice, ustedes continúen con el camino, continúen haciendo lo que están haciendo, buscando conocerme. Yo les voy a ayudar con esas cosas que les hacen falta. Bien, eso hasta ahí sería calmar, pero esa no es la mirada de Dios. Eso es apenas comenzar. Eso se le dice a alguien cuando recién está comenzando. Hay muchísimo más. Entonces luego el Señor añade para nosotros otro tipo de visión. Y dice también en 2 Corintios, yo lo voy a ver esto en detalles en la próxima, pero sin embargo dice 2:9:8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Impresionante. Acá está diciendo que teniendo para nosotros lo suficiente, nosotros siempre decimos, damos a Dios un 10% que es el diezmo, nos queda el 90%. ¿Tenemos que ofrendar de eso? ¿Sirve para algo? En realidad Dios dice, de eso que te queda, tienes para ti lo suficiente y tienes para abundar en buenas obras, para dar. De hecho, es claramente de dinero que habla acá. La mayordomía es integral. Todos los recursos, todos los talentos, todo el tiempo, todo al servicio de Dios es una manera de aprovechar la vida para servir a los demás. Pero acá también habla concretamente de dinero y dice claramente de que teniendo para nosotros aún nos queda para abundar. Eso es impresionante. Eso es ciertamente impresionante y lo dice la Biblia. Ahora bien, vamos a ver algo importante. ¿Por qué todo esto? Uno se pregunta, ¿por qué llegaría mi ofrenda a algún lado? Yo creo que se lo quedan los pastores. No. Para empezar, por lo menos en la iglesia que yo voy, la iglesia adventista, hay un sistema de diezmos y ofrendas centralizado que va subiendo y llega hasta la cabeza, hasta la organización central. Se hace auditorías, informes y todo eso. Pero ¿cuál es el tema? Por ejemplo, a nivel local va quedando y así va quedando una cierta porción a distintos niveles y llega hasta lo mundial. El 20% de lo que yo doy en ofrendas. Y de allí son proyectos mundiales. Ya de por sí, cada nivel tenía sus proyectos. ¿Qué quiere decir? Que es como si yo tuviera un cajoncito de monedas, por decir un simple ejemplo. Una porción acá, en mi iglesia local, va ayudando, otra porción va quedando a través del continente, sube a nivel mundial y de ahí hay distintas actividades, universidades, refugios, ayuda para distintos pobres, desastres. Hay 1000 proyectos a nivel mundial que se van haciendo y yo puedo ir siendo parte de ellos, porque no queda para que los pastores acá se lleven los diezmos, la ofrenda de acuerdo a lo que recauda la iglesia. Así no se hace. Bíblicamente, acuérdate de 2 Crónicas, acuérdate de Nehemías. Dice claramente que debe ser centralizada la distribución, administrada. Tiene que ser con administradores. Está perfecto y dedicado. Los diezmos a lo que es el ministerio y las ofrendas para el resto de las actividades y necesidades de la iglesia. Súper claro, así tiene que ser. Bueno,
Y entonces tenemos que la mayordomía es usar todos los recursos. Bien. Y acá Dios te está diciendo que de toda esa mayordomía, y hablando de recursos, dice que vos tenés para ti, te da Dios y te da un poquito de más para que des. Ya de por sí recibes. ¿Ok? En la mayordomía lo que tenés, que Dios te dio, ya tienes un poquito para dar. Eso es para ofrendar. Ahora bien, vamos al siguiente punto. Y yo lo leo rápidamente. Esto me gusta a mí. Mira, la última iglesia, la Odisea, la que todos dicen que es un poquito chueca y que está un poquito rebelde, que está muy ciega y que no reacciona, es la que va a predicar el Evangelio a todo el mundo. La Biblia dice claramente que es una iglesia triunfante, y la Biblia dice claramente, y no miente, que es la iglesia que va a recibir al Señor. Así que la iglesia triunfa. Este estado solo es temporario. Y en eso justamente dice de las personas que pertenecen a la iglesia del último tiempo, del tiempo del fin. 14:13 Apocalipsis. Oí una voz que desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Impresionante. Eso me encantó. La mayordomía es dedicar absolutamente todo lo que uno recibe a Dios, para que de alguna manera sea útil para los demás. Pero acá dice bien claro que durante tu vida vos hiciste y sembraste. Eso es lo que dice también 2 de Corintios 9, 6 al 8. Todo vos lo sembrás abundantemente, abundantemente segarás. No se refiere a dinero, se refiere a frutos espirituales, al Evangelio y a todo lo demás. En esto dice lo mismo. Sus trabajos con ellos siguen. Todo lo que vos hiciste como mayordomo fiel durante tu vida, incluyendo diezmos y ofrendas, continúan, incluso lo que puedas legar a la hora de tu muerte. Todo eso hizo algo durante tu vida. Pero lo misterioso y lo más bello es que cuando mueres, dice, sigue, como la viuda pobre que dio 2 moneditas, y hasta el día de hoy su acción sigue levantando ofrendas. Lo que tú haces y durante tu vida hasta que cierres tus ojos, accionó sobre varios. Esos accionarán sobre otros y se multiplicará tu esfuerzo en el tiempo y en el tiempo hasta que el Señor venga. Y así como vos diste para que eso fuese posible, aparte de toda tu vida que diste, también otros darán y así será un esfuerzo que irá multiplicándose. Eso es importante. Pero cerrando lo que a mí me pareció más precioso, tomamos ahora Lucas 11. Vamos rápidamente y así es donde yo quiero llegar. Lucas 11. Lucas 11 habla de una cosa que a todo el mundo le impresiona. Yo te lo cuento. Jesús habla acá de la oración del Padre Nuestro. Y dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Eso lo sabemos todos. Pensamos que Dios está diciendo, lo que te hace falta pedir para lo que te haga falta para ti. No. La Biblia no es lo que enseña. Acabamos hace rato de leer y mencionar que dice que te da para lo que necesites y para abundar también en dádivas. Una porción para ofrendas también te da, de lo que te queda para ti. Y fíjate que acá avanza más y dice, y da un ejemplo, hablando, dice que de la oración primero, y entonces continúa y dice, el versículo 5, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que poner adelante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me moleste, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme. El 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará lo que necesite. Fíjate que acá habla ni más ni menos en el ejemplo que antes dijo, la oración era a Dios Padre, y luego cierra después de esto. Después de lo que acabo de leer, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está diciendo, pedid y se os dará. Y acá dice, ¿para qué pedimos? No dice, para mí. Siempre que recibimos un poquito de más, ya de por sí. Pero ahora la oración dice que también debe ser con ese motivo, pedir para dar, mucho más allá que nuestros ojos acostumbrados a pedir para nosotros. Pedir para dar es fantástico, es pedir para ayudar a los demás. Y cuando estás ayudando en la mesa esa que compartís, también comes vos. Fíjate que la historia habla así.
El Señor sería el amigo, por supuesto, a quien se le dirige la oración. Y ahí remata después de lo que leí, pedid y se os dará. Esa es la forma de ver de Dios. Dios está mucho más allá que las motivaciones nuestras, que es simplemente para comer o vestir o las cositas que necesitamos. Dios está diciendo, pedime para que yo te dé, te voy a dar más, te voy a dar para poder compartir. Esa es una hermosa motivación para dar. Quiero que lo pienses, quiero que lo sientas en tu corazón y que puedas entender que Dios está más allá de estas cositas que nos atormentan siempre. Dios está pensando en salvar al mundo y Dios quiere hacerlo también a través de ti. Cuando vayas al templo con tu ofrenda, sepas, como has aprendido acá, que tú estás participando con Dios en salvar al mundo. Es ni más ni menos que eso la ofrenda. Como punto número 2, ¿qué porción de las ofrendas? Esto realmente es un punto interesante. Mira, yo leo así rápidamente nada más, ya pasamos a otro texto. Dice así, Deuteronomio 16, y mencionaba, ¿te acordás cuando dice, ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías? Y el 17 dice, Deuteronomio 16, 17, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Para empezar, esto se opone a la teología de la prosperidad. Nosotros no damos para que Dios nos dé, sino que nosotros damos porque recibimos de Dios. Igual que los diezmos, de lo que Dios nos da, devolvemos una porción y ofrendamos de acuerdo a lo que recibimos, una porción que nosotros voluntariamente destinamos. Bien, pero primero es la bendición y luego es el acto de ofrendar y diezmar. Mucha gente confunde esto, por ejemplo, cuando Malaquías habla y dice que traigan el diezmo al alfolí y las ofrendas y Dios iba a abrir las puertas. Eso quiere decir que yo tengo que dar para que Dios me dé en abundancia. No, Dios te fue dando antes y tú no le devolviste ni los diezmos ni ofrendaste. Entonces cuando pasa un tiempo, ya obviamente disminuyen las bendiciones para que justamente Dios, para que te des cuenta. Y ahí, pues Malaquías justamente habla del reclamo del pueblo y él les dice, están ustedes no robándome. Entonces dice que dejen de hacer esto y Dios iba a continuar, iba a abrir las puertas como Él siempre quiso hacerlo al principio, no lo dejaron con el tiempo y quiere volver a restaurar ese sistema. Con nosotros pasa lo mismo. En definitiva, es con las bendiciones que recibimos, normalmente estar en condiciones con Dios sin conflicto y que siempre van a ser más abundantes de las que imaginamos en todo aspecto, no solo dinero, y nosotros, de acuerdo a las bendiciones, diezmamos y ofrendamos. Esto es opuesto totalmente a la teología de la prosperidad. Bueno, y después tenemos acá la base. Rápidamente quiero tocarlo, este tema es muy interesante. Dice así, 2 de Corintios 9, fijémonos bien, 9:6. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará. Está hablando y más ni menos que dinero, lo pueden ver en todo el capítulo. Está diciendo cuando nosotros damos generosamente, cosechamos. No es la teología de la prosperidad. No es más y más dinero para nosotros. Se refiere al fruto, a la difusión del Evangelio, al servicio a los demás, a acumular tesoros en el cielo. Ese es el fruto. Por supuesto que Dios, tenemos los canales abiertos para que Dios nos bendiga porque sabe que nos bendice y damos más y así el canal se mantiene abierto, pero no es para el confort en el sentido de pasarla como un príncipe y como un rey acá. El tema de segar fundamentalmente dice que nosotros vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Somos todos sembradores del Evangelio, la iglesia lo es. Y luego dice bien, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es importante con alegría y no por necesidad. No porque necesitamos algo, vamos a Dios con una ofrenda para que Él nos dé. Está prohibido hacerlo. Nosotros no tenemos ese tipo de motivo. No es necesario acercarse a Dios así. Siempre tenemos que ofrendar por las bendiciones recibidas y pedirle a Dios. Sí, pero no a través de las ofrendas, pedirle. Podemos pedir en oración aparte.
Y Dios nos va a responder, pero no a través como si estuviéramos comerciando con Él. Después, dice así: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, el versículo 8, abundéis para toda buena obra. Esto es terminante e increíblemente concreto. Dice que tengáis para vosotros lo suficiente. Está hablando de nuestra porción del 90%, de la cual debemos ofrendar. No dice una proporción y nos ordena, sí, pero dice que eso cubre nuestras necesidades. Lo acabamos de leer, 2 de Corintios, lo repito para que ya lo vimos, 9:8. Y dice, para que luego tengáis para abundar en buenas obras, o sea que nos quede un excedente. Entonces nos preguntamos así, cuando dice propuso todavía más, es más activo, no solo es la bendición, no solo es lo que Dios nos da siempre un poquito de más de naturaleza para que podamos ofrendar, sino que propuso, dice, nosotros activamente buscamos ahorrar, no malgastar, no darnos la vida de príncipe quizás, ahorrar en algunas cosas, en privarnos quizás, simplemente para poder compartir con otros, por amor a su causa, dejar algo especial. Eso significa proponer, es algo activo, es reorganizar lo que técnicamente estamos gastando para poder dar para algún proyecto especial o algo. Una ofrenda de acción de gracias por la vida, por tantas cosas, por alguna cosa que Dios nos haya bendecido especialmente. Mi querido amigo, esto es muy sencillo. Dios siempre te va a dar de más si le pedís, y ya naturalmente te da un poquito de más para ofrendar. Está en tu corazón darte cuenta cuánto. No hagas una competencia ni te estreses. Simplemente sepárala de una forma tranquila, dala con alegría, y Dios te va a seguir siempre bendiciendo mes tras mes. Como punto número 3, la adoración y las ofrendas. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Acuérdate lo que dice Apocalipsis 14:7, cuando dice, y hablando de que un ángel dijo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adorad al Creador. Impresionante. Ya vimos antes, en las escuelas sabáticas anteriores, que adorar incluye no solo respetar la ley de Dios, reconocerlo como Creador y respetar el sábado, sino que también incluye la mayordomía, porque la mayordomía, y empezando desde Melquisedec con Abraham, cuando empezó el primer ejemplo del diezmo, se lo menciona como razón a que Dios es el Creador. Todo lo que uno devuelve es porque Él es Creador y Señor de todo. Ahora bien, vamos al tema de la adoración, que justamente lo que acabo de mencionar de Apocalipsis, dice adorad. ¿Por qué dice adorad? Porque hay gente que no le adora. Porque tenemos que nosotros volcarnos, la última iglesia de Dios, en adoración, porque justamente el mundo hace lo opuesto. Y Dios desea esto en sus hijos. Ahora, ¿qué es adoración? Es reconocer a Dios, pero estar en un estado también especial nosotros. Por eso nosotros nos conocemos como adoradores cuando nos presentamos al templo. Somos gente que está preparada, santificada, limpia para llegar ante el templo, ante Dios, presentarse ante Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, antes había tres fiestas, un ejemplo, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, donde 3 veces por año los hombres, y en sus familias en realidad, debían migrar hacia Jerusalén y presentarse en el templo, con diezmos, ofrendas y bueno, todo lo demás. Tenían que prepararse y llegar en condiciones para presentar también sus ofrendas. Ahora, ¿dónde está el tema? Incluso había una historia muy linda. Dios había prometido y lo cumplió, que cada vez que subían las familias y disminuía sensiblemente la protección sobre sus pequeños territorios, Dios iba a guardar esos territorios hasta que ellos volvieran, sus casas. Esa es una gran promesa que la mayoría no conoce. Entonces una persona ya iba en confianza a presentarse delante de Dios. Así nosotros, cada vez que subimos a presentarnos delante de Dios, durante la semana nos preparamos, estamos en comunión con Él y por eso subimos justamente con nuestras ofrendas y a presentarnos delante de Dios.
Ahora, hay un tema que está en muchísimas partes de la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 16:16, cuando dice: nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Impresionante, considerando, ya lo vimos muchas veces, que las ofrendas son voluntarias. Eso quiere decir que a pesar de todo, hay algo que nosotros tenemos que presentar por muchísimas razones. Ya vimos que Dios nos da de más, recibimos de más. Cuando pedimos de más. No solo para nosotros, sino para poner la mesa para otros, para compartir. Entonces sí o sí, esa parte la recibimos. Y esa parte tiene que estar destinada, ser traída para Dios. La recibimos, entonces no conservarla. Sí, esta es nuestra, pero en realidad debemos darla. ¿Por qué razón? Vamos a ver esto en la actitud en un texto muy lindo. Salmo 96, 8 y 9. Prestemos atención. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. En realidad, temer, mis queridos hermanos, ya sabemos que el significado es reverenciar. Dice adorad, reconocerle, venir a sus atrios. De nuevo, ¿a dónde traemos las cosas? Siempre se debe traer a la iglesia. La ofrenda destinada a Dios se debe traer a la iglesia. El diezmo destinado a Dios se debe traer a la iglesia. Eso es bíblico, ya lo vimos muchas veces en anteriores videos. Si queremos colaborar con algún ministerio, podemos separar de otra porción. Puede ser destinada a ellas, pero no sin haber dejado primero ante Dios. Dice acá que traemos a los atrios y le honramos a Dios. Y qué hermoso que es eso, porque dice, de hecho, la Biblia de las Américas, el versículo 9, cuando dice en la hermosura de la santidad, dice con vestiduras santas, nosotros en condiciones. Importantísimo. Dice que nosotros tenemos que estar en condiciones para presentar. No solamente es dejar el dinero, sino que nosotros, viste cómo la viuda tuvo ese corazón tan precioso. ¿Lo viste? Viste cómo la viuda tenía amor puro por la causa de Dios y cuando dejó las moneditas ella ya estaba en condiciones. Por eso recibe el elogio. Muchos dieron mucho más. Las condiciones y el amor que tenía adentro era lo que era superior a todos los demás que los rodeaban. Entonces tú eres un adorador que sube. No importa cuánta cantidad tengan los demás, tú tienes una porción según lo que Dios te bendijo. Y tú decides que lo puedes llevar, porque de hecho, presentarse a Dios ante las manos vacías es deshonrarlo. ¿Por qué? Es no entender nada. Es todo el tiempo que te pasó amando y explicando que hay otros que necesitan y te está llamando a participar, no obligando. Y no aprendimos nada entonces. Simplemente nunca haríamos algo así. Acordate también de Cornelio, el que ora, el que sigue a Dios, el que ama, sí o sí ama a sus semejantes. Nosotros, cuando ponemos el dinero en las arcas de Dios, amamos a cuantos llegue ese beneficio. Nosotros cuando entramos, ¿te acuerdas cuando entramos la primera vez al templo? Miramos para todos lados. Esa casa, ese techo, todos los bancos, todo lo que costó hasta ese punto, toda la gente que antes vivió, todos los que pasaron la llama, todo es dinero, dinero, dinero y esfuerzo. Y ante ti era gratis, tú abriste, te sentaste, alguien te obsequió posiblemente una Biblia, te dieron un estudio, se tomaron el trabajo en medio del calor, del frío, de hablarte, todo gratis, no pagaste por nada. Así nosotros cuando damos, ayudamos a la difusión, al mantenimiento de todas las instituciones de la iglesia para que todos tengan beneficios de una forma u otra en los lugares más lejanos. Por eso nosotros adoramos a Dios. Y para estar en santidad, con las vestiduras santas, tenemos que haber entendido todo esto previamente, antes de dejar la ofrenda. Por eso el Señor nos llama y dice, presentate, y nos enseña para que entendamos antes. Es un hermoso privilegio poder participar, no hay una obligación. Es participar de la distribución y la preocupación de Dios por todo el mundo y Dios está usando los recursos que le quieran dar.
Entonces nosotros tenemos la opción de poder colaborar con eso. Qué preciosa forma de ayudar. Y entonces por eso subimos con alegría al templo. Y el adorador debe estar en condiciones. Te doy dos ejemplos. Tenemos Malaquías 1 y 2. El Señor reta tanto a los sacerdotes como a todo el pueblo, que dejaban a sus esposas, que traían ofrendas dañadas. O sea, no hay gente que incluso separa los mejores billetes, los que están impecables, para dar a Dios. Eso es cierto, lo puedes preguntar a muchas personas. ¿Y qué sucede? Bueno, en el Malaquías 1:2 dice que deben ponerse en condiciones. En el 3, cuando los llama a que traigan los diezmos y las ofrendas, las alfolías y alimento en su casa, Él les dijo primero que tendrían que estar en condiciones. Acuérdate que el Señor Jesús enseñó cuando dijo que cuando estabas frente al altar y si te acordabas que tu hermano, estabas peleado con tu hermano, te ibas a tener que reconciliar primero con tu hermano y luego venir y presentar tu ofrenda. Siempre la Biblia dice que el adorador debe estar en condiciones, como recién mencioné en la Biblia de las Américas, el 96:9 de Salmos, cuando dice en vestiduras santas. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, no tengas esto como algo malo, sino como una motivación. Es la última iglesia, es el último pueblo, pronto recibiremos al Señor. Nuestro estado no debe ser ni siquiera igual como antes, debe ser mejor que antes. Mejor que todos los cristianos de la historia, debemos llegar a estar hermosamente unidos al Señor. Pronto, no solo los recursos cada vez fluirán más a la iglesia, sino que toda nuestra vida se pondrá a sus pies. Solo una iglesia así puede cumplir la última misión. Y este evangelio será predicado a todo el mundo, dijo el Señor Jesús. Y entonces vendrá el fin. Esta iglesia lo va a lograr. Cada vez que pones una ofrenda, estás comenzando a hacer esa tarea. Y la seguirás y la terminarás, gracias a Dios. Como punto número 4 tenemos, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Este es un tema muy importante. ¿Sabes por qué? Antes que nada me voy a acordar de algo y te lo comento con muchísima alegría. ¿Sabes? Hace mucho tiempo, al principio de todo, había una mujer, se llamaba Agar, y esta historia y este énfasis exacto de lo que ella dice está en Génesis 16:3. Una mujer que estaba huyendo, una mujer que la estaban maltratando, estaba embarazada, era el hijo de Abraham. Agar estaba vagando por el desierto de Sur, obviamente casi no tenía nada y tenía pocas esperanzas de seguir con éxito su camino. Más bien estaba condenada a morir. Sin embargo, huyó. Era tal su desesperación y en medio de ese problema, así como pasa con nosotros, encontramos un gran secreto. Resulta que Dios se acerca. Dios se acerca y dice que le habla. Y está la mirada de Él, que mientras le decía, tu hijo finalmente va a nacer, va a ser padre de una nación, va a ser un hombre importante, vas a seguir, esto no termina acá. Y mientras la alentaba con sus palabras, su mirada era tan hermosa. Y entonces ella queda impresionada y le dice, tú eres el viviente que me ve, tú eres el Dios que ve. Y esa expresión significa en hebreo El Roi, uno de los grandes nombres de Dios, que significa el Dios que ve. Así que, como dice este título, Dios toma nota de nuestras ofrendas. Ciertamente, Dios mira, y la mirada de Él no es con reproche, ni buscando nuestros defectos. Él está buscando y esperando ese fruto en nosotros, ese amor que nace y tiene que ver con las ofrendas. Y es cierto, vamos a ver dos pequeños casos. Mira cómo Dios se gusta de estas cosas. Lucas 21, 1-4. Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de todo lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Mira, esta historia es impresionante. Él estaba con sus discípulos, el Señor, y se tomó el trabajo de sentarse cerca del arca de las ofrendas. Mucha gente iba y daba grandes sumas, mucha ostentación,
en realidad era todo algo un poco desagradable a la vista de un ser santo como Dios. Pero Dios no decía nada. Dios estaba expectante. Jesús tenía algo que vivir y era el momento exacto de ver a uno de sus grandes hijos en la historia. En este caso una mujer, una viuda pobre, que tenía muy poquito, apenas 2 moneditas, y que nadie sabía era todo lo que tenía. Sin embargo, estaba en la iglesia porque amaba a Dios. Estaba en el templo porque amaba a Dios. Y estaba yendo hacia el arca de las ofrendas porque creía que Dios había ordenado que apoyáramos al templo, a la iglesia, sería ahora en la tierra. Y todas las actividades que tienen que ver necesitan lógicamente dinero. De nuestra porción nosotros compartimos con Dios. ¿Por qué razón? El amor era el motivo. Esa mujer tenía algo claro, amaba a Dios, amaba su causa y quería que siguiese aún después de que ella cerrara sus ojos. Quería todo para Dios, pero que tenía muy poquito. Eso nos enseña que no es la cantidad, ni es una proporción las ofrendas, sí es la forma que se le da, cómo es el corazón cuando se la da. Por eso pusimos tanto énfasis en el tema de la adoración, de las condiciones del adorador para presentar la ofrenda. Y esta mujer estaba tan en condiciones que cuando lo dejó y se estaba dando vuelta, escuchó el elogio de Jesús. Miró sus ojos. Y eso fue algo tan hermoso. El Dios que ve tenía una mirada de aprobación tan hermosa. Y dijo una palabra en profecía inmensa. No solo que la aprobó, dijo, esta viuda echó más que todos. ¿Sabes por qué? Porque nos enseñó a nosotros lo que significa dar una ofrenda. Porque puede ser un poco pequeña, quizás nosotros no somos millonarios, quizás no tenemos todo el dinero. Pero si nosotros damos de corazón una parte de lo que nos quedó, el diezmo para el Señor, y de los que no nos quedó, le damos al Señor. ¿Y qué sucede allí? Entonces Dios nos enseña, dice, y eso se multiplica, llega mucho más lejos. ¿Por qué? Porque esta viuda, que impresionó el corazón de Dios, impresionó a tanto de sus hermanos a través de la historia, les conmovió la historia y les ayudó a soltar la mano, a ser generosos con Dios, a ayudar su causa, a hacer lo mismo que ella. Y al final sus moneditas, en todo ese ejemplo y en todas las acciones que fueron consecuencia de lo que ella hizo, su donativo se fue multiplicando. Ella, digamos, fue la mayor motivadora, una de las mayores motivadoras de la historia para dar a la causa de Dios. Así se multiplicó. ¿Cuánta acción en el tiempo? Y así puede ser con nosotros. Nosotros damos algo y llega hasta arriba. Llega hasta arriba, digamos, va subiendo de niveles, llega hasta la asociación general, que sería la parte centralizada de gobierno de la iglesia, y desde allí las miradas literalmente al mundo. Y cuántos proyectos en todos los niveles van regándose de lo que nosotros dimos. Llegará un poquito, otro poquito, y allí una persona es beneficiada con lo que nosotros hicimos. Esa persona luego irá dando y hablará a otras personas, y así se multiplica a través de la historia. Por eso es que Génesis dice bien claro que cuando ellos descansan, hablando de las personas que ya mueren en el Señor, sus obras con ellos siguen. Porque todo lo que dedicó a Dios, incluyendo diezmos y ofrendas, siguen haciendo su trabajo. Todos sus testimonios, sus esfuerzos, sus donativos continúan hasta después de muerto. Es importante esto. Vamos a ver el segundo ejemplo. Y está en Hechos, lo vemos acá. Vamos a ver Hechos 10, 3 y 4. Dice así, un ángel se le acerca a Cornelio, que era un centurión romano, no era judío. Y él estaba orando, y entonces se le acerca. Dice, vio claramente, versículo 3, en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La mirada del ángel, hermosísima, seguramente. Aun cuando estaba atemorizado, él sabía que era especial. Le reconoce por la forma que se le dirige.
Sabía que esa santidad, esa luz, solo podía provenir de un lado. Todos sabemos cuando Dios se acerca al corazón. Y entonces, ¿qué sucede? La mirada tan bella, seguramente Dios eligió y mandó uno que tenía una misma mirada que Él, amorosa, preciosa. Y esa mirada que Dios le dio a ese ángel es la misma mirada que nos puede dar a nosotros cuando nos acercamos a Él, cuando vivimos en íntima comunión con Él, cuando dejamos el egoísmo, el yo a sus pies, y Él trabaja como un alfarero y nos cambia completamente. Dejamos de ser toscos, casi como un dinosaurio torpe que rompe todo, y podemos llegar a ser un hijo de Dios, alguien diferente. Y podemos mirar y tener esa forma de dirigirnos a los demás de otra manera. Dios siempre está buscando eso en nosotros. Bueno, resulta que ingresa. Y nadie sabía que Él estaba hace 4 días ayunando. Buscaba a Dios, oraba a Dios. Y curiosamente, todo aquel que ora, que ama, por eso el ayuno, la oración, estaba buscando a Dios. Nadie puede amar a Dios sin amar a los demás. Por eso uno cuando ofrenda está amando a los demás, está ayudando a los demás, riega, sabe que Dios va a llevar a donde Él desee. La influencia que pueda tener, lo poquito o lo mucho, es el amor, lo que le da calidad a esa ofrenda. Y entonces nosotros nos podemos esforzar todo lo que queramos y dar todo lo que podamos. Ya Dios despertará ese amor en nosotros. Pero ¿qué sucede? Entonces Dios se acerca. El ángel se acerca de parte de Dios y le habla estas palabras. Y él, manda a traer a Pedro. Pedro se acerca, toda su familia conoce el Evangelio. Se incorporan a la iglesia de Dios. Eso pasa. Pero lo que nos muestra acá es que Dios ve. Uno dice, he recibido unos comentarios ahí muy interesantes, que son fiel reflejo de lo que la gente piensa. Dice, damos a Dios y recibe Dios. Es que la Biblia, primero, la iglesia tiene que ser ordenada bíblicamente. Yo pertenezco a la iglesia adventista y tiene un sistema centralizado para diezmos y ofrendas, bien organizado, para distribuir como debe ser, auditado, con informes, todo. Tiene que ser ordenado. No es que cada uno recibe como quiere y se apropia de lo que quiere y viven de acuerdo a todo lo que reciben. Así no son las cosas. Tiene que haber un sistema centralizado. Bueno, en este caso sí que nos está mostrando que nosotros damos acá en la tierra. Por eso el Salmo dice, vengan a sus atrios con ofrenda. Malaquías dice, traen los diezmos y las ofrendas. Haya alimento en mi casa, déjenlo en el alfolí. Acá en la tierra dejamos. Pero claramente estos ejemplos muestran que Dios ve, el Roy, el Dios que ve, Dios ve y Dios ve el amor y el corazón alegre. Acá se recibe, pero allá se aprueba y allá se ve. Entonces no tenemos que confundir los niveles. Nosotros siempre le damos a Dios, aunque acá se meta en el sobrecito, en el alfolí, pero Dios es el que está recibiendo. Mi querido, sé liberal con Dios y Dios tiene muchas bendiciones para ti.